Buenas tardes. Quiero saludar a todos los miembros de la prensa, tanto nacional como internacional. Reiterarles que ayer tuvimos un certamen democrático donde nuestra democracia salió fortalecida. Ustedes fueron testigos de la rapidez con que la registraduría dio los resultados. Creo que ha sido el resultado más rápido de la historia de las elecciones presidenciales en Colombia. Quiero felicitar a la registraduría por su eficiencia. También reiterarles mis agradecimientos a todos los miembros de nuestra fuerza pública y a todos los responsables de la transparencia y seguridad de estas elecciones. El mundo pudo observar unas elecciones en paz, con total transparencia. La propia OEA dijo ayer que era desproporcionado sugerir o hablar de algún tipo de fraude. Inclusive los escrutinios que hizo la registraduría también fueron los más rápidos que se tiene memoria, y por eso creo que nuestra democracia salió fortalecida en estas elecciones y con entusiasmo para seguir adelante trabajando por este país. Muy bien, muchas gracias. Entonces comenzamos, damos paso a las preguntas de medios internacionales y medios nacionales. Pregunta Esther Rebollo de la agencia EFE. Buenas tardes, presidente. Felicidades por el triunfo electoral. Gracias. Usted ayer consiguió un hito, digamos, casi que en la historia política de Colombia, al conseguir la reelección con el apoyo de la izquierda, especialmente, cuando algunos hoy estaban diciendo en el país, en las redes sociales y en los medios, que en 2010 la consiguió con el apoyo de la derecha. En ese sentido, mi pregunta es: ¿qué va a hacer usted para poder contentar a esas fuerzas políticas de la izquierda? Usted mencionó incluso ayer hasta la marcha patriótica cuando se refirió a ese apoyo que le había llevado a la reelección. ¿Qué va a hacer usted para contentar a esas fuerzas políticas? ¿Cómo va a conseguir que esas fuerzas que han sido la oposición de su gobierno ahora puedan gobernar con usted? ¿Tiene previsto darles algún ministerio, darles algún cargo público o administrativo? Muchas gracias. Los partidos de izquierda desde el principio dijeron claramente que ellos apoyarían mi reelección, pero que se mantendrían en la oposición. Y yo considero que eso es sano, que eso es positivo. Los gobiernos necesitan oposición. Yo he considerado la oposición, como la crítica de ustedes, los periodistas, como algo necesario para cualquier democracia, para cualquier gobierno. Lo asimilo a una ducha de agua fría todas las mañanas para mantenerse despierto, para mantener polo a tierra, mantenerse conectado con el país. El apoyo de los grupos de izquierda y de otros grupos que no hacen parte de la coalición de gobierno frente a la paz es bienvenido, porque la paz, lo he dicho muchas veces, no es mía, no es de Juan Manuel Santos, es de todos los colombianos, y lo que voy a hacer es invitar a todos a que participen en esa construcción de la paz, en este proceso que nos lleve a ponerle fin a este conflicto, y los que quieran mantenerse en la oposición, bienvenido sea. Pregunta Susat. No, porque ellos están decididos, y así me lo advirtieron, a mantenerse en la oposición. Si entran a ser parte del gobierno, pues entonces no estarían siendo leales a su palabra. Susan Abad. Pero no lo descarto, que si el día de mañana quieren entrar al gobierno, aquí también hay puertas abiertas. Susan Abad, del Comercio de Perú. Buenas tardes, señor presidente. Felicitaciones. Mi pregunta es sobre gobernabilidad. Se han escuchado muchas voces que dicen: Santos se reeligió, pero la va a tener difícil. Va a tener un Congreso con un opositor muy fuerte como el presidente Álvaro Uribe, el margen con los votos que ha ganado, es decir, de todas maneras la derecha o su opositor se manifiesta, esos votos manifiestan que hay una gran cantidad del país de que no está de acuerdo con el
con su forma de negociar. Entonces yo quisiera saber cómo va usted a enfrentar un Congreso que no va a ser del todo favorable como el que tuvo en el anterior gobierno. Y perdone, aquí la colega que no dice que por favor le pregunte cómo será la modificación de la ley de regalías. Gracias. Por eso, entonces, sí, a eso usa. Miren, en el Congreso, como usted sabe, se construyen las mayorías y la mayoría a favor del gobierno ya está construida. Ya tenemos mayorías en el Congreso y los congresos dan gobernabilidad en la medida en que esas mayorías funcionen. Yo no le veo ningún problema a mantener esas mayorías que ya están construidas y si hay oposición dentro del propio Congreso, nuevamente bienvenido sea. De eso se trata la democracia, que esté el gobierno y que esté la oposición y todas las fuerzas de oposición que quieran expresarse en el Congreso están en su derecho y además me parece a mí sano que eso suceda, que los debates se den en ese escenario que es el escenario más propicio de cualquier democracia. Pero no veo ninguna dificultad por parte del gobierno de mantener las mayorías en el Congreso para pasar las reformas y las leyes que sean necesarias. Pregunta Luis Alejandro Medina, de Telemundo, Nueva York. Señor presidente, buenas tardes, felicitaciones. Ayer hubo una significativa participación de colombianos en el exterior, muy grande con respecto a la primera vuelta. ¿Qué pueden esperar los colombianos en el exterior de su segundo periodo, sobre todo cuando hay tantas víctimas del terrorismo allá en el exterior que tuvieron que salir un día del país? Pues mire, primero un mensaje muy especial a nuestros compatriotas que viven en el exterior. No quedé muy satisfecho con la abstención porque fue alta en el exterior. Decirles que ellos son los primeros testigos de cómo ha cambiado el país en los últimos 4 años en materia de su posicionamiento frente al mundo. Nuestra política exterior ha sido una política muy proactiva y muy efectiva, porque hoy Colombia tiene una posición radicalmente diferente a la que tenía hace 4 años. Vamos a continuar esa política exterior que nos ha dado unos muy altos dividendos, una política que nos ha permitido comenzar a eliminar las visas para los colombianos, aprobar los diferentes tratados en los que está Colombia interesado. Colombia está siendo parte de las instancias de poder a nivel internacional donde se deciden cosas muy importantes que tienen que ver con nuestro futuro, por ejemplo, nuestro papel en la Cumbre de Río, en la creación y aceptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue una propuesta colombiana, y nos vamos a mantener muy proactivos a nivel regional y a nivel internacional, para que las víctimas vuelvan, para que las víctimas se sientan atraídas nuevamente a Colombia, decirles que aquí lo que estamos es precisamente construyendo un país para volver, y la gente está volviendo, no un país para dejar. Ha sido un cambio de fondo en este país y la consecución de la paz pues va a rematar ese proceso en que ya estamos y que vamos a ir fortaleciendo y madurando. Todas las personas que salieron por causa del conflicto hoy pueden estar tranquilos que aquí estamos creando las condiciones para que puedan volver tranquilos. Y una de las personas que tal vez simboliza esa situación es precisamente Aida Abella, que estuvo en Suiza durante muchos años, exiliada, que volvió tranquila, hizo su campaña presidencial, fue candidata a la vicepresidencia de Clara López y hoy puede decir sin ningún temor que se le dieron todas las garantías, y eso es lo que quiero que todos los colombianos puedan sentir. María Gabriela Arteaga. ¿Dónde está? María Gabriela Arteaga, de Globovisión, Venezuela. Buenas tardes, señor presidente. Felicitaciones por el triunfo. Ya usted ha hablado de lo que tiene que ver con la política exterior
de su gobierno. Por supuesto, conocemos también la posición del gobierno con respecto a las relaciones con Venezuela. Sabemos de la participación de la canciller en los diálogos entre el gobierno y la oposición, cosa que por supuesto agradecemos, pero también tenemos que elevar la voz de la oposición de nuestro país. Hay muchísimas personas que consideran que quienes participan en este diálogo han sido cómplices de un silencio por parte del gobierno nacional con respecto a la crisis que se está viviendo en nuestro país, con respecto a la oposición y a lo que se está buscando de solucionar estos problemas que se están viviendo en el país. ¿Va a haber algún cambio? ¿Se tiene pensado hacer algo por parte del gobierno, buscar mayor acercamiento, lo que tiene que ver entre el gobierno y la oposición? ¿Y qué le dice usted a los colombianos que viven en Venezuela y que se sienten afectados directamente por esta crisis y que no se sienten seguros en Venezuela? Bueno, yo le diría lo que he venido diciendo frente a nuestra posición y nuestra participación en los diálogos entre gobierno y oposición en Venezuela. Nosotros, para poder ser constructivos, para poder tener algún papel en esos diálogos, tenemos que tener la confianza de las dos partes, tanto del gobierno como de la oposición. Y eso es, en cierta forma, lo que hemos venido construyendo con mucho cuidado, con mucha prudencia, precisamente porque la situación es bastante difícil y está muy polarizada. Pero afortunadamente hemos logrado esa confianza de ambas partes y eso es lo que nos permite actuar como facilitadores en ese diálogo. Seguiremos insistiendo en ver cómo ese diálogo trae resultados. Yo entiendo perfectamente las voces que critican la participación de algunos países en fomentar los diálogos. Ahí yo sí difiero y, por supuesto, respeto la opinión de quienes creen que no dialogar es mejor. En el caso personal mío, creo que dialogar es mucho mejor y a través del diálogo buscar soluciones. Eso es lo que vamos a seguir haciendo y en la medida en que podamos mantener esa confianza de las dos partes, pues eso nos va a permitir contribuir, poner nuestro granito de arena a alguna solución. Y yo quiero reiterar que para nosotros Venezuela es muy, muy importante. Cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta a los colombianos, para bien o para mal, y por eso nuestro deseo es lo mejor para Venezuela. Y a los ciudadanos colombianos que no se sientan seguros, ¿cuál será la garantía? ¿Cómo ayudará el gobierno para que esta situación cambie? Si hay casos específicos, por supuesto que los atenderemos y estaremos más que pendientes sobre cualquier situación que se presente y cualquier denuncia o cualquier información que tengamos nosotros sobre el particular, tenga la seguridad de que actuaremos. Pregunta Paula Marcous del diario La Nación de Argentina, la quinta pregunta internacional. Felicitaciones, presidente. Dos preguntitas. Primero, ¿cómo piensa que va a ser la relación con la Argentina durante los próximos 4 años, si se va a incrementar? Y segundo, quería saber, de la misma manera que en otras oportunidades, varios gobiernos latinoamericanos, incluido la Argentina, participaron en operativos para liberar a rehenes de la FARC, si sería de ayuda para Colombia un papel más directo de la Argentina en el proceso de paz con la FARC. Gracias. Pues con Argentina queremos, como con todos los países, mantener las mejores relaciones posibles. Hemos venido tratando de fortalecer las relaciones en todos los frentes, no solamente en el frente comercial, sino también en las diferentes instancias que nos convocan a Argentina y a Colombia, en el frente político, y por eso espero que podamos seguir construyendo esa relación. Argentina es un país para nosotros muy importante. Argentina ha tenido una relación con Colombia muy constructiva y de vieja data, y ojalá podamos seguir construyendo esa relación de la mejor forma posible. Y Argentina ha venido apoyando el proceso de paz directamente o a través de UNASUR. Nosotros estamos pues muy interesados en que ese apoyo se mantenga, se fortalezca. El apoyo de la comunidad internacional en este proceso es indispensable y yo aprovecho la oportunidad para agradecer que
todos los países que han venido apoyando este proceso se han vuelto a manifestar. La mayoría de los mandatarios ya me han llamado a decir, mire, qué maravilla el resultado. Este es un resultado que fortalece el proceso de paz que usted está buscando. Es un proceso que no solamente le interesa a Colombia, sino a toda la región y al mundo entero, por sus implicaciones, por las consecuencias positivas que puede tener el desenlace exitoso de este proceso. Y en ese orden de ideas, pues Argentina también puede seguir jugando un papel importante, aunque no ha venido jugando un papel directo como han venido jugando otros países. Y el día de mañana, si es necesario, no le quepa la menor duda que le solicitaré a Argentina que nos ayude. Pregunta Lorena Hoyos de Telesur. Buenas tardes, presidente. Dos preguntas. La primera es, ¿qué significa su triunfo para la región, para los países vecinos, si consideramos que el ex candidato Óscar Iván Zuluaga había hecho planteamientos que podían permitir entrever un conflicto inmediato con países como Venezuela? Y la segunda pregunta es, ¿usted piensa mover algunos de los cargos que tiene actualmente en su gobierno para su segundo periodo? Cargos, por ejemplo, como el del ministro de Defensa, que ha hecho en algunos momentos planteamientos que podría considerar uno que van en contravía del bienestar del proceso de paz. A ver, Colombia ha tenido un cambio muy profundo en su relación con la región. Hace 4 años estábamos al borde de una guerra con Venezuela, con Ecuador, teníamos unas muy malas relaciones con la región en general. Hoy creo que tenemos unas relaciones muy positivas. Quiero decirle que me han llamado prácticamente todos los mandatarios de la región a felicitarme, a decirme que les parece que esto ha sido un paso muy, muy positivo para la región, no solamente para Colombia, para continuar trabajando juntos en los diferentes problemas que tenemos. Y yo aspiro a que esa buena situación se mantenga y se fortalezca. Hay oportunidades muy importantes. Voy ahora a finales de esta semana a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Colombia es presidente de esa cumbre este año. Voy a entregar la presidencia al presidente Peña Nieto en México y vamos a evaluar con los demás presidentes, con Michelle Bachelet, con quien hablé hoy también, con Ollanta Humala, con quien hablé hoy también, a ver cómo vamos a seguir fortaleciendo la alianza y cuál va a ser el futuro de esa alianza. Una alianza que, como lo hemos dicho tantas veces, no quiere competir con ningún otro proceso dentro de la región, quiere más bien ser un complemento y en la medida en que América Latina pueda ir trabajando en forma conjunta, a todos nos va a ir mejor. Frente a su segunda pregunta, los cambios de mi gabinete, pues cada día trae su afán. Hay ministros que expresan ciertas opiniones, todas autorizadas por mí. No hay ningún ministro que esté haciendo ningún tipo de comentarios o autorizaciones que no sean autorizadas por mí, porque si no, no serían ministros. Y creo que lo que sucedió ayer nos da una señal y un mandato. Yo he estado encima de este proceso desde el comienzo, pero este mandato que escuchamos ayer me obliga a ponerle alma, vida y sombrero a este proceso y a partir de este momento eso es lo que voy a hacer. Voy a dedicarme con más intensidad a sacarlo adelante. Eso es lo que quiere el pueblo colombiano, eso es lo que quiere la región, eso es lo que quiere el mundo y esa va a ser mi prioridad a partir de hoy. Del canal Al Jazeera, Mariana Sánchez. Buenas tardes, presidente. Usted ha dicho que la paz va a ser el tema más importante de su gobierno. Sin embargo, hay una cantidad grande de colombianos que también le reclaman políticas más efectivas en temas como el desempleo, la seguridad, en ese tipo de temas. Pero, ¿qué le dice usted a estos colombianos y por qué ha sido tan difícil convencer a estos colombianos que no votaron por usted que el proyecto de paz negociada que usted propone es lo mejor para Colombia? Gracias. A ver, en ningún momento hemos dicho que
sean excluyentes, todo lo contrario. El lema de mi campaña es: con paz haremos más. ¿Y haremos más de qué? Haremos más, quiere decir, vamos a generar todavía más empleos. Colombia ha sido, en términos relativos, el país que más empleo ha generado en toda América Latina. Haremos más, quiere decir, más vivienda, sobre todo para los más pobres, y ahí los resultados son muy positivos, pero tenemos que ir más allá. Haremos más en materia de educación y de salud, donde hemos avanzado, pero también, como lo decía el lema de mi campaña, tenemos mucho más por hacer. Y eso es ir también construyendo paz. No solamente silenciar los fusiles, es conseguir la paz. La paz se consigue sembrándola en todos los frentes y en todo momento. La paz interior de cada colombiano, la paz en sus hogares, la paz en sus regiones, la paz en los colegios, la paz en el país. Y todos los colombianos tienen que aportar su granito de arena a ese proceso. Yo pensaría que muchos colombianos tienen temor por la desinformación que se vivió durante los últimos meses en cuanto al proceso. Por eso creo que uno de los objetivos de mi gobierno a partir de ese momento es hacer mucha más pedagogía sobre la paz, sobre los beneficios de la paz, porque yo estoy seguro que si uno le explica bien a cualquiera de las personas que no votaron conmigo, si quieren la paz, van a decir que sí. Y si uno le explica que la paz que estamos buscando es una paz sin impunidad, como lo hemos dicho desde el principio, una paz justa, como lo hemos dicho desde el principio, y una paz que nos va a abrir oportunidades como nunca antes, tengan la seguridad de que esa gente va a decir que sí. Pregunta Johan Biosca, de Cataluña Radio. Presidente, buenas tardes. Quería saber qué sintió usted anoche, después de celebrar su triunfo, cuando vio al expresidente Álvaro Uribe aparecer ante los medios y lanzar de nuevo acusaciones contra usted, justo en un momento, además, que quizá muchos pensarían que no era el más apropiado para manifestarse. Gracias. Miren, ayer pasamos la página del odio, del rencor, de las acusaciones falsas. Yo en lo que estoy interesado en este momento es describir ese nuevo capítulo que el país quiere, el capítulo donde en lugar de tener miedo tengamos esperanza, el capítulo del juego limpio, el capítulo de la verdad. Y a eso me voy a dedicar. Alina Dieste, de AFP. Buenas tardes, señor presidente. Felicitaciones por su triunfo. Y bueno, a propósito de lo que usted hablaba recién sobre una paz sin impunidad, querría saber exactamente qué significa eso. Concretamente, ¿quiere decir que los guerrilleros van a ir presos, que va a haber penas de algún tipo? Porque mucha gente, ese miedo que usted transmitía, que sentía por el proceso, tenía que ver con esa necesidad de justicia por todo lo que ha sido la acción de la FARC en estos años. Pues mire, lo que sucedió hace una semana, sábado, hace 8 días, en torno a las víctimas, los 10 principios que van a regir el tratamiento de las víctimas en el punto 4. Ahí se reitera algo que hemos venido diciendo desde el principio, que las víctimas y sus derechos van a estar en el centro de la solución de este conflicto. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos de las víctimas, de acuerdo a la justicia transicional, derechos a la verdad, derechos a la reparación, derechos a la justicia y a la no repetición, garantiza que aquí no puede haber impunidad. También porque nuestra legislación, nuestra Constitución no nos permite una negociación con total impunidad. También los tratados internacionales que hemos suscrito no nos permite esa impunidad. Ahora, ¿cómo se van a respetar esos derechos, sobre todo el derecho a la justicia? Es precisamente lo que nos vamos a sentar a negociar, ¿no?
cómo y dónde trazamos esa línea entre justicia y paz. Y ese es el meollo, el objetivo del punto 4 de la agenda que vamos a iniciar en los próximos días. ¿Tienes fecha para el comienzo? Estamos en permanente comunicación para iniciar eso lo más pronto posible, y algo que creo que es una muy buena señal también es que se decidió subdividir las discusiones para que puedan avanzar simultáneamente el punto 4 y el punto 5. Aprovecho Pregunta. una segunda cosa. En relación con las negociaciones con el ELN, ¿hay algo que pueda adelantar sobre lugar, dónde van a ser, cuándo van a comenzar? No, mire, para darle todo el contexto. En el proceso con las FARC, nosotros iniciamos el proceso con unos especie de tanteos, luego iniciamos las conversaciones secretas en torno a algo que en cualquier proceso es muy importante, y es la agenda. ¿Cuáles son esos puntos en torno a los cuales tenemos que ponernos de acuerdo para ponerle fin al conflicto? Eso en cualquier proceso de negociación es la mitad o más de la negociación, y por eso es tan importante establecer la agenda. Nosotros le llamamos la fase exploratoria, y lo hicimos con las FARC en forma muy secreta, y solo hasta cuando llegamos a un acuerdo sobre los 5 puntos lo hicimos público en Oslo. En este momento estamos negociando esos puntos con el ELN, o sea, estamos en la fase exploratoria de común acuerdo. Esta es una fase secreta, no vamos a hacer comentarios de ninguna naturaleza, ni dónde, ni cuándo, sino que cuando tengamos los puntos de la agenda en torno a los cuales, si nos ponemos de acuerdo, se termina el conflicto, ahí lo vamos a anunciar. Ojalá sea lo más pronto posible, pero entiéndame que estoy obligado a esa confidencialidad que acordamos entre las dos partes. Por último, en cuanto a medios internacionales, Diana Delgado, de Argus Media. Buenas tardes. El sector minero energético y las zonas productoras de hidrocarburos y de temas de energía están enfrentando constantes bloqueos, en parte porque una ley que usted aprobó en su primer término, en su primer gobierno, la ley de regalías, les recortó los recursos que les están llegando. En un congreso recientemente en Cartagena usted mencionó que iba a modificar esa ley de regalías para que las regalías les llegaran de forma directa a las zonas productoras. Mi pregunta es cómo va a ser esa modificación. Y la segunda pregunta es, ¿qué exigencias nuevas demandará usted de empresas del sector minero energético en temas sociales y en temas medioambientales? Mire, lo que yo dije en Cartagena y lo que he venido repitiendo es simplemente que los departamentos productores, los que se sienten en cierta forma lastimados por una ley que beneficia a la inmensa mayoría de los departamentos y de los municipios, una ley que le imprime un sentido de equidad mucho más ambicioso al reparto de nuestras regalías, pues que esos departamentos han venido solicitando que las regalías no pasen por esa instancia que se creó en la ley, que se llaman los OCATs, sino que como son regalías de propiedad de los departamentos o municipios productores, que les lleguen directamente y que ellos sean los que administren esos recursos. Y nosotros pensamos que esa solicitud tiene sentido. No vemos por qué el gobierno central va a interferir en la forma como inviertan esas regalías. Estaremos, eso sí, muy atentos a que se inviertan bien, pero ese es el tipo de reforma que vamos a introducir. También les hemos dicho que en la medida de lo posible vamos a ver cómo podemos compensar con el presupuesto nacional esa baja en las regalías de los departamentos productores a través de inversiones que haga el gobierno en esas regiones. Y en cuanto a las exigencias a las empresas mineras y petroleras, pues van a ser las exigencias que
siempre les hemos reclamado exigencias de su responsabilidad tanto ambiental como social. Toda empresa que venga a Colombia debe tener una responsabilidad ambiental y una responsabilidad social. En el caso de las mineras y de las petroleras, con mayor razón frente a las comunidades donde están ejerciendo sus actividades, y tengan la seguridad de que nosotros esa exigencia la vamos a hacer cumplir, sin que eso quiera decir que vamos a entorpecer el desarrollo de la inversión en esos frentes, porque esa inversión es para nosotros muy importante. Esa inversión nos da los recursos necesarios para la inversión social que estamos adelantando en todo el territorio nacional. Muy bien, ahora damos paso entonces a las preguntas de los medios nacionales. 5 preguntas. Arturo Lozano, de Primera Página. Señor presidente, ahora que usted ya está reelecto y que Óscar Iván Zuluaga había hecho bajar la acción de Isagen, y le cuento que hoy cerró con un alza más allá del 6%, le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con el nuevo cronograma de la venta de la generadora de energía? Y además, si me lo permite, quiero que me confirme si es cierto que este jueves en la Alianza del Pacífico se va a oficializar que la Bolsa de Valores mexicana ingresará al mercado integrado latinoamericano. Sobre lo de Isagen, lo que hemos venido diciendo desde el principio, Isagen para el país es una inversión que no da la rentabilidad que podría dar esos dineros en otros frentes, en otros sectores, como por ejemplo el sector de la infraestructura, y por eso es un buen negocio para el país vender sus acciones en Isagen y con esos recursos invertirlos en un sector donde da una rentabilidad mucho más alta. Se habían opuesto algunos y tuvimos algunos problemas con el Consejo de Estado, pero esos problemas ya han sido resueltos y la operación de venta debe fluir con total normalidad. Sé que hay mucho interés de muchas empresas para adquirir esas acciones que está vendiendo el gobierno, y eso lo que nos va a dar es más recursos para poder adelantar esas grandes inversiones en infraestructura que estamos adelantando. Y en cuanto a la noticia sobre el ingreso de la Bolsa de México, eso lo están discutiendo los ministros de Hacienda. No le podría anticipar, o sea, no lo voy a chiviar. El jueves usted tendrá una noticia si eso se logra o no se logra. Pregunta Juan Carlos Osa, de RCN Televisión. Presidente, muy buenas tardes y felicitaciones. En el tema de ayer de su discurso, usted habló de cambios, de reformas que se podrían presentar a futuro ya después de que arranque su segundo gobierno. Parte de esas reformas está contemplado de que esta fue la última reelección en vida constitucional colombiana, se elimina la reelección y se está pensando en periodos más largos de presidenciales. La respuesta es sí. Vamos a presentar una serie de reformas dentro de las cuales está la eliminación de la reelección y la ampliación del periodo presidencial, y todavía no hemos decidido, eso lo vamos a decidir con el Congreso, si sería 5 o 6 años. Pregunta Eduardo Hernández, de Cable Noticias. Presidente, muy buenas tardes. Quiero reiterar de pronto en un tema por la importancia que tiene para la democracia del país, y es cómo ver que un expresidente que fue elegido también por voto popular lo esté diciendo que usted hizo uno de los mayores fraudes de la historia y lo acusa usted a su campaña de haber comprado votos, mucho más cuando es la cabeza visible del movimiento al que también pertenece el opositor suyo, Óscar Iván Zuluaga, que sí reconoció su victoria. Nuevamente, ayer pasamos la página del odio, del rencor, de la venganza, de las acusaciones falsas, y yo estoy desinteresado en escribir ese nuevo capítulo donde ya estamos todos los colombianos interesados en que se escriba rápido, de la esperanza, del juego limpio, de la verdad y de la paz. Por eso ahí me limito
a responderle con esas palabras. Pregunta Daniel Valero de El Tiempo. Señor presidente, buenas tardes. Usted ayer utilizó el término selección nacional de gobierno. ¿Eso quiere decir que vamos a ver un espectro de gabinete o de gobierno más amplio, diferentes sectores? Esto podría incluir, por ejemplo, al Centro Democrático, que incluso usted llamó ayer a la unidad. Usted alguna vez dijo que no le disgustaría ver a Óscar Iván Zuluaga en su gabinete. Y una segunda pregunta con política internacional. Algunos reportes de Nicaragua dicen que el gobierno de este país centroamericano está diciendo que Colombia debe acatar el fallo de La Haya de manera inmediata. Sobre la primera pregunta, lo que ayer hice, y lo reitero, es una invitación a todos los colombianos, no importa de qué partido político sean, no importa si sean de la izquierda, de la derecha, a que se sumen a este propósito común que es el propósito de la paz. Y si el Centro Democrático quiere sumarse a este propósito, bienvenido sea, así como la izquierda se ha sumado y bienvenido sea. No quiere decir esto que muchos de los que están apoyando el proceso y que están interesados en seguir apoyando el proceso necesariamente entren a formar parte de la coalición de gobierno, a formar parte del gobierno. Lo uno no implica lo otro, pero lo que sí quiero es invitar, y aprovecho para invitar al doctor Óscar Iván Zuluaga y a la doctora Marta Lucía Ramírez para que se sume a esta causa nacional. El país entero, el mundo entero está aplaudiendo estos pasos que estamos dando para buscar esa paz justa, esa paz sin impunidad, esa paz que nos va a permitir vivir en un país diferente, de manera que todos están bienvenidos. Y el segundo punto, lo de Nicaragua, nosotros reiteramos lo que hemos venido diciendo. El fallo de La Haya no se puede aplicar, las fronteras no se pueden modificar si no es a través de un tratado, así lo confirmó nuestra Constitución, y de acuerdo a eso pues hay que esperar a que ese tratado en algún momento se haga realidad para poder modificar nuestras fronteras. ¿Esa invitación se extiende al expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, presidente? Pues el que se sume a la paz, por supuesto. Pregunta Lexi Garay de Blue Radio. Presidente, buenas tardes. Cuando usted dice que invita a Óscar Iván Zuluaga y a Marta Lucía Ramírez a que se unan y que son bienvenidos a unirse a esta causa de la paz, ¿implica que podrían hacer parte de su gabinete? Y una segunda pregunta, mañana se espera la visita de Joe Biden aquí al territorio colombiano. ¿Cuál será la agenda que tiene planeada con él? Así es, mañana viene el vicepresidente de los Estados Unidos. Tenemos varios puntos que vamos a discutir. Él está muy interesado en que le cuente los últimos acontecimientos sobre la paz. Él ha estado muy pendiente de este proceso y los demás puntos que tenemos en la agenda bilateral con Estados Unidos, el tema del Plan Colombia, el tema de la cooperación para que Colombia pueda adelantar una política mucho más efectiva en materia de educación y de tecnología, que eso fue lo que yo discutí con el presidente Obama en mi última visita. Temas regionales, él está interesado en que toquemos temas regionales. Mañana me imagino que después de la reunión haremos una rueda de prensa para informarles sobre esa reunión, que para mí es muy importante por la amistad que yo tengo personal con el vicepresidente Joe Biden. Presidente, nos pidieron una ñapita aquí el colega de ET, se la vamos a hacer. Freddy, adelante. Buenas tardes, presidente. Freddy Sáenz del Tiempo Televisión, en este momento pues en directo. Dos preguntas básicamente, justamente el tema de los Estados Unidos. ¿Espera usted ya un apoyo abierto y directo del gobierno norteamericano a estos procesos de paz, ya que se confirman 4 años de su presidencia hasta 2018? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué expectativas hay sobre la cumbre de la tercera vía en los próximos días? Bueno, esa última pregunta es muy importante. Vamos a realizar una cumbre de tercera vía
de la tercera vía aquí en Colombia, en Cartagena. Están invitados 5 mandatarios que han tenido en su país un gran éxito en la generación de prosperidad y en la aplicación de los principios de la tercera vía, que son los principios que yo estoy aplicando aquí en Colombia. Vienen el presidente Bill Clinton, el primer ministro Tony Blair de Inglaterra, el expresidente español Felipe González, el presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y el presidente de Chile Ricardo Lagos. Y vamos, en cierta forma, a lanzar o a relanzar esa tercera vía, porque creemos que en este momento de la historia del mundo, esos son los principios que nos va a facilitar reencontrar como un norte, un rumbo. Y lo estamos viendo en muchos frentes, tanto en Europa como aquí en América Latina, inclusive en el Asia. Y ellos todos están también muy interesados en compartir sus diferentes experiencias en su propia participación en procesos de paz, para contribuir y enriquecer el proceso de paz colombiano. Bill Clinton fue el responsable como presidente de Estados Unidos en el famoso acuerdo de Camp David. Él participó directamente, estuvo muy pendiente. Tony Blair, pues la negociación con el IRA. Felipe González es tal vez de las personas que más ha participado en la historia del mundo en procesos de paz en muchos países, pero sobre todo conoce a Colombia como pocos mandatarios. Fernando Henrique Cardoso y Ricardo Lagos igualmente han tenido unas experiencias muy importantes y creo que eso va a ser un gran aporte. Es una cumbre a la que yo le doy mucha importancia, además por la importancia de las personas que vienen. Y frente a Estados Unidos, ellos han manifestado, el presidente Obama, el vicepresidente Biden, el secretario de Estado, voceros de los 2 partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que para ellos es muy importante que este proceso termine y termine en forma exitosa. Entre otras cosas porque tal vez la iniciativa bipartidista más importante que se ha lanzado en Estados Unidos, exitosa, ha sido el Plan Colombia. Y si logramos concretar este proceso de paz, se habría dado todo el ciclo, terminando con el fortalecimiento de nuestra democracia, y ellos consideran que eso sería cerrar con broche de oro la iniciativa que se tuvo en su momento con el Plan Colombia. Por eso están también tan interesados y, por supuesto, reconocen y observan cómo sería importante para la región que el conflicto más viejo y más cruento que ha tenido el hemisferio occidental llegue a su fin, porque eso no sería un conflicto que afecta solamente a Colombia, sino a toda la región, y por supuesto están interesadísimos, como está interesado el resto del mundo, en que el punto 3, que ya se negoció, el punto del narcotráfico, pues se desarrolle correctamente, porque eso también sería un paso muy, muy positivo en la lucha y en la guerra contra las drogas. Se transformaría, entonces ya no habría una ayuda directa para el combate con los grupos al margen de la ley, sino se podría transformar, por ejemplo, y ya en efecto ha comenzado a financiar aspectos del posconflicto. La AID ya está en eso participando, ya nos está ayudando a comenzar a diseñar esos planes del posconflicto, que va a ser un reto enorme para Colombia, va a ser un reto enorme para toda la región, y por eso toda la ayuda que podamos recibir de la comunidad internacional para tener un buen desarrollo de todos los planes del posconflicto, pues bienvenido sea.